y te lo dice la Siri. En primer lugar, bueno, me gustaría presentarme, aunque la mayoría ya he charlado con vosotras en los encuentros previos, pero desde hace muy poquito me he incorporado a redes como responsable de comunicación, en una manera de animar y de dinamizar todo aquello que buena parte hacéis, las que componéis redes, y darle difusión, poner en valor ese trabajo y a través de diferentes canales. El mundo de la comunicación es muy apasionante, pero hay muchas herramientas, muchas formas de comunicar como seres vivos que somos, seres humanos que diferentemente nos comunicamos. Actualmente soy director de Star Idea, una agencia de comunicación social, y entonces nuestra expertise sobre todo es trabajar con entidades sociales en proyectos de consultoría al desarrollo, y es para mí pues, un lujo, ¿no? Poder tener este encuentro con vosotras. Me gustaría también brevemente lanzaros unas cuestiones, ¿no? Una manera de unas votaciones, ¿no? Le voy a dar y a ver si os salen en vuestra pantalla, ¿vale? Para que podáis responderlas en un momentillo. La primera pregunta es, ¿tiene su entidad departamento de comunicación? Marcamos sí o no. La segunda pregunta creo que también os sale, ¿verdad? ¿Utilizas de forma personal las redes sociales? Sí, no. La marcamos. ¿Gestionas las redes sociales de tu entidad? Marcamos sí, no. Y sigue para abajo, ¿vale? ¿Sabes cuáles son las páginas más visitadas de tu web? Se refiere a la entidad. ¿Tiene su entidad plan de comunicación? Y en la sexta vamos a marcar todas aquellas canales de comunicación que tiene su entidad. Perdona, Mario. Sí. Dime. En la sexta parece que no te deja marcar más que una, creo. Sí. ¿No te deja marcar nada más que una? Pues lo vamos a solucionar en un momento. Claro, como me dice que la votación está en curso, pero bueno, vamos aquí a hacer... Vale. Opción múltiple. Y la vuelvo a crear, pero bueno, mientras tanto responder la siguiente. Vale. Vale, ya la tengo creada. Y ahora lo que voy a hacer es finalizar esta primera votación y luego sacamos la sexta pregunta aparte. A ver, a mí se me ha borrado todo lo anterior. ¿Volvemos a contestar? Sí. Vamos a A mí también se ha borrado todo lo anterior. ¿Qué? Venga, vamos a No relanzar. cuesta nada. Eso, bueno, Ahí la tengo. Fallos del directo. no pasa nada. La sexta, si queréis, no la contestéis, ¿vale? Porque la vamos a contestar aparte. Sí, porque no te deja... Bueno, todas menos las 6 contestamos, ¿no? Es todo menos la sexta. Ya está. Yo creo que no deja enviar. Tampoco deja enviar. No, A mí enviar. sí me ha dejado. No, no hace falta darle a enviar. Ahora, A mí no. A mí tampoco. si se ha conectado alguien, creo que le ha salido el mensajillo de una breve encuesta. Vale, Pues contestamos una y esta. perfecto. Habéis contestado a todas menos la sexta, ¿verdad? Sí. Sí, debe ser. Bien. A ver. Vale.
Perdona, yo he contestado la sexta y no me deja quitarlo, ¿eh? No te preocupes, no te preocupes. Vamos a... Hombre, María. Que no me deja quitarlo. Lo intento, pero imposible. No pasa nada. María de la O, no te veo. No, es que la cámara... Están controlándome la cámara, a ver si va. Bien. Yo ya tengo las respuestas por aquí. A ver, pero la vamos a relanzar por tercera vez, porque había un compañero que estaba con la misma cuenta. A ver. Vale, ahí las contestamos todas menos la sexta. Pues a mí ahora no me deja enviarla, pero bueno, la he enviado antes. No, ya está. Como ya la tenemos, es suficiente. Era por guardarla en otro formato. Bien. Perfecto. Yo ya más o menos me he hecho la radiografía de quienes formamos parte de este encuentro. Y ahora sí voy a compartir la pantalla. Perfecto. Si no hacía falta darle a enviar. Simplemente, como me estáis escribiendo por aquí por el chat, simplemente nos llegan a nosotros. Bien. No quiero ser un poco rollo, ¿no? Hablando un poco ahora de qué es la comunicación en el sentido de emisor, receptor, etcétera, que siempre nos ayudaban, pero sí es muy importante saber por lo menos que la comunicación dentro de estas entidades sociales la tenemos que ver desde dos vertientes, de dos líneas, desde la comunicación interna y desde la comunicación externa. Siempre lo más llamativo es hablar para los demás, para las redes sociales, para los socios, para los voluntarios, para nuestros donantes, para nuestros financiadores. La comunicación interna, ¿la estamos poniendo en valor? ¿La estamos cuidando? ¿Cómo se puede hacer una comunicación más cercana o más directa con ellos, ¿no? Pues son cosas que yo os pediría que a lo largo de este ratito de encuentro, los que tengáis un papel y un boli cerca, tengáis como cosas que yo voy soltando y que las anotemos, porque al finalizar haremos como una lluvia de ideas de qué cosas son las más interesantes que he sacado de este encuentro, porque de ahí podremos luego hacer un diagnóstico de la comunicación. Como decía al principio, antes de que se conectara todo el mundo, este primer encuentro que organiza Redes pretende ser un poco el inicio, el lanzamiento de hablar de la comunicación, un tema muy importante hoy día en las entidades sociales, y que lo vamos a ir trabajando y que desde Redes os podamos dar ese apoyo para cualquier vía, ¿no? Dudas, situaciones que os pasen, relación con medios, problemas técnicos con la cuenta de Facebook o de LinkedIn o demás, ¿no? Entonces, partiendo un poco de la base de esta comunicación interna y externa, vamos a ver si podemos sacar como una definición de lo que entendemos nosotros por comunicación en las entidades sociales, ¿no? No sé si estoy compartiendo la pantalla completa. Ahora sí, ¿no? ¿Veis la pantalla completa? No, ahora mismo no. Vale, bueno, pero la veis bien, ¿no? Antes sí que cuando has pulsado sí que se ha puesto en grande. Sí, ahora sí, la letra es muy chiquita. Vale, pues vamos a hacerlo, a ver que podamos ponerlo un pelín. Pero bueno, como en principio va a ser escuchar, luego ahora después la quito. Pero esta primera parte, como tengo los truquillos de presentación, tengo dos documentos abiertos para hablar un poco de que existen quizás muchas definiciones de la comunicación, ¿no? Y estamos la mayoría vinculadas a la comunicación es patrimonio de la humanidad. Nos pertenece a todas las personas, se encuentra en cada uno de nosotros y nosotras, y desde nuestra más elemental existencia somos seres comunicantes, atados a un lenguaje y a sus reglas, de las que participamos aún antes de ser conscientes de ello. Esto es la comunicación que todo el mundo conoce, ¿no?
Nos comunicamos con palabras, con gestos, con silencios, con actos. Y yo siempre digo, la comunicación dentro de las entidades sociales no lo es todo, pero es que todo lo que hacemos comunica. Y esta frase es muy importante porque cualquier gesto, cualquier acción, cualquier acto, al final se comunica. Comentarios, personas, redes, medios y hasta influencers que se hacen eco de alguna campaña en concreto, famosos, cantantes, en fin. Bueno, el mundo de la comunicación siempre está en constante cambio. Por ejemplo, una pintura rupestre, a través de los dibujos, también comunica, ¿verdad? Forman un lenguaje. Y vosotros diréis, ¿qué tendrá que ver la pintura rupestre con la comunicación en las entidades sociales? ¿Cómo nos ven, ¿no? la gente desde fuera? La gente que no entiende lo que es el ámbito del tercer sector. Es una manera de que estamos comunicando para ellos. Estamos comunicando para nuestras redes, socias, colegios, ONG, voluntarios, en fin, podríamos decir muchas cosas, ¿no? Y podríamos poner una pintura rupestre y decir muchas cosas con mucho sentido a esa obra. Lo que no podemos negar es que ahí hay comunicación, y es un lenguaje, y le da sentido, que trasciende a quien lo realizó, que reinterpreta una y a quien observa la obra. Y esto nos sirve un poco para ilustrar que toda expresión del ser humano es simbólica y está vinculada a un lenguaje y genera sentido. ¿Por qué he comentado esto de la pintura rupestre? Porque quiero poner de manifiesto el tema de la creatividad. Todos somos creativos, pero muchas veces tenemos que encontrar ese momento para parar y reflexionar sobre qué estamos haciendo para captar la atención. ¿Sabéis que al día se reciben 18.000 impresiones diarias de información? El móvil, el WhatsApp, la tele, una valla publicitaria. ¿Y sabes quién gana más atención? Aquella cosa que nos desconcierta, que no ha llamado la atención. Si en nuestra comunicación estamos constantemente bombardeando o comentando o lanzando tweets o redes sociales, ¿eso es comunicar? Entonces también quiero que esta jornada sirva un poco para decir, informamos, informar es igual que comunicar. En fin, aquí hay una definición de la comunicación, ¿no? La comunicación sostiene y anima la vida, que se refiere a que sin el intercambio de sentido entre personas, incluso con uno mismo y organizaciones, no hay vida. Sin lenguaje no hay vida, y sin expresión, la comunicación en este caso, tampoco la hay. Imaginemos, por ejemplo, un mundo en el que cada uno de nosotros y nosotras no pudiera comunicarse por ningún medio, ni con otro, no habría nada. Ni ideas, ni conflictos, ni amor. Es tan complejo que ni siquiera podemos imaginarlo, ¿no? Pues para hacerlo debemos valernos de ese lenguaje de la comunicación. También dice que es motor y expresión de la actividad social y de la civilización. Alude que mediante la comunicación actuamos en el mundo, nos relacionamos con las cosas y las personas, con la sociedad, y como producto de esta relación nos expresamos. También dice que es la fuente común de la cual se toman las ideas. Esto es una definición de la UNESCO. Como decíamos sobre la figura rupestre, ¿no? Pues a través del lenguaje del hombre crea sentido. La comunicación que expresa esa capacidad del hombre, que significa ha sido creando desde el inicio de la historia un patrimonio común de sentido. Si nosotros cogiéramos ahora y miráramos hacia atrás cómo ha ido comunicando nuestra entidad desde que fue constituida, desde que se fundó el acta fundacional, etc. Todo ese recorrido nos sirve de reflexión de las formas de comunicación que ha ido teniendo, pues, para transmitir nuestra misión, nuestro objetivo, ¿no? Luego dice por aquí que la comunicación puede ser entendida más allá de la transmisión de información e implica pensarla en sentido experiencial. Estamos de acuerdo con que cuando formamos parte de una actividad, de un voluntariado, esa experiencia nos recorre ese ADN y esa vena de que lo vivimos y estamos contando a todo el mundo, pues qué chulo, pues qué bien, pues me siento identificado con ellos, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos, hacia qué público estamos dirigiendo nuestra comunicación en nuestras entidades, ¿no?
Hay muchas entidades que utilizan palabras como pobre, marginal, excluido, vulnerable. ¿Qué sentido crean y comunica cada una de ellas? ¿Qué mirada están proponiendo sobre la realidad? ¿No están acaso construyendo la realidad de un modo particular cuando también se podría construir la de otro? Os he puesto este caso porque se ve muchas veces este tipo de palabras, que la mayoría de posibles me consta de que las intentamos evitar, que haya otro tipo de lenguaje, pero tenemos que saber a quién se la estamos dirigiendo y a quién se la estamos comentando, ¿no? Cada palabra en sí es una serie de ideas que condicionan los modos posibles de actuar sobre esa realidad. Por ejemplo, hablar de marginal implica pensar en un centro y en un margen de la sociedad valorado de distinta manera. Cuando todo esto este rollazo que os estoy metiendo al principio de este encuentro es un poco decir, a que no me había entendido de nada. A que estoy hablando y es como hay un muchacho que se llama Mario que está hablando y a que no estoy captando la atención para nada de vosotras. Pues fijaros. Hombre, ahora sabemos que estás diciendo las cosas genéricas que son un poco pajitas y genéricas. Claro, fijaros que, a ver, hay gente en la sala de espera, los voy a admitir. Vale. Fijaros que todo esto que estaba comentando, yo me he puesto a hablar, a comunicar y yo más o menos tenía claro qué entidades estaban viniendo o qué personas estaban viniendo, porque tengo un registro, sé qué persona es, de qué entidad es. Pues quizá esto es lo primero que nos tenemos que plantear a la hora de comunicar, ¿no? De transmitir ese mensaje hacia la sociedad. ¿Tenemos claro hacia quién nos queremos dirigir? Ahora sí voy a poner la pantalla en grande para que podáis verlo mejor. Como decía, lo que estaba haciendo yo simplemente era informar, pero no estaba comunicando. Estaba informando de una reflexión, que es una pintura rupestre, bueno, pues vamos a trabajar un poco en nuestras entidades sobre esa información que permita sensibilizar, ¿no? Y quizá hasta generar cierta conciencia sobre un tema. Imaginemos la evangelización, ¿no? Pues ya tenemos la oportunidad de, a través de nuestras redes sociales, hablar de comunicación vinculada a una difusión al consumo de solidaridad, de retos, de organizaciones, con ese impacto social, a entretenimiento. ¿Permite alcanzar nuestros fines sociales esa comunicación que estamos haciendo? Es decir, pensemos en que la comunicación nos va a ayudar a alcanzar nuestros fines sociales. No nuestros fines sociales tienen que ser comunicados. Comunicación para el cambio social es una palabra que se ha ido trabajando desde el año 1997. Antes se llamaba comunicación para el desarrollo. Y la comunicación no es solo difundir lo realizado. Estamos reconociendo, ¿no?, que se trata de procesos transversales que atraviesan a toda la organización en todo momento y con múltiples objetivos. Por lo tanto, es muy diferente hablar de una comunicación informativa, divulgativa, participativa, a una comunicación para el cambio social, porque queremos conseguir ciertos objetivos. Si cogemos nuestra misión, visión, valores de nuestras entidades, realmente estamos comunicando esas frases o esos comentarios y demás, no por simple postureo, ¿no?, que es lo que se llama ahora comunicar por comunicar, sino de comunicación para el cambio social. Nos estamos refiriendo a ese proceso continuo, integrador, transversal, a todo ese proyecto. Entonces se crean espacios como este, que es lo que pretendemos, para hablar de transformación social, generando a través de la participación y el diálogo hacia el interior y hacia las organizaciones y sus destinatarios, ¿no?, o lo que sea. Pero era interesante que tuviéramos de partida un poco esto para potenciar que lo que nosotros vamos a trabajar en nuestras entidades, más allá de llegar a un público, de conseguir financiación, de conseguir voluntarios, de dar a conocer una actividad, de un acto social, hablemos de que la comunicación puede ser un espacio, pues, de participación
de las personas involucradas en un proyecto social, de poner en valor ese trabajo que hace la entidad, ¿no? Frente a la posibilidad de comunicar es clave priorizar la elección del mensaje que promuevan valores positivos para la sociedad. Creemos que tenemos la oportunidad y el reto por delante de transmitir las buenas nuevas. Encendemos la televisión y nos encontramos siempre noticias negativas. Y cuando hay algún acto de alguna entidad social o lo que sea, siempre es por algo de tema destutelado, algún tema tal, pero de cara al Día Mundial del Medio Ambiente, que es este 5 de junio, ¿se hablará algo en este tema en los medios? Pues como organizaciones sociales tenemos el deber de sensibilizar sobre estas temáticas de las que no se suele hablar y presentar la realidad desde miradas que no son las habituales, buscando salir de lo tradicional, de ese prejuicio con el que se tratan ciertos temas. La elección de palabras e imágenes es fundamental. Cambiar ese discurso, proponer un enfoque distinto, que vaya construyendo una realidad diferente. Comunicar el sueño de la organización. No os podéis imaginar la vinculación o el sentimiento de que ese estilo de vida que yo siento formando parte de esta entidad lo pueda sentir el otro, simplemente con mi testimonio, con mi participación, con algún comentario en redes, interactuando o desde la misma cuenta de la entidad, ¿no? Aquí hay un círculo con muchas palabras, con números, ¿no? Teniendo en cuenta que el punto número 1, el protagonismo, es quien emite el mensaje, y todo esto lo estoy dirigiendo y estoy hablando un poco de forma genérica, pensando en los canales de redes sociales, de revistas, de informes, de cartas, de email, de llamadas. Siempre el proceso es el mismo. El protagonista es la entidad que va por diferentes canales para transmitir un mensaje que se dirige a un receptor, aunque muchas veces no sabemos quién es ese receptor, a no ser que tengamos una base de datos, claro, que ponga colegios, instituciones, voluntarios. Muchas veces lanzamos mensajes en las redes sin saber a qué público lo lanzamos, con un objetivo simplemente de difundir, con un discurso seductor, con una frase, con algún emoticono, con alguna manera, ¿no? La herramienta como un rol relevante, hacemos un vídeo, hacemos un newsletter, ¿no? Etcétera, etcétera, y permite llegar a muchas instancias de recepción. Y finalmente se predice el espacio del intercambio. Cuando haya llegado esa información, pues aquí ya se deja un poco para ver qué ha causado esa situación. Esto estamos todos de acuerdo, ¿no? Por ello, lo que comentaba antes, y por cerrar este bloque de comunicación para el cambio social, que tengamos en nuestras entidades la posibilidad de tener una reunión, no con el responsable de comunicación, sino con las entidades para hablar de la comunicación de nuestra entidad. No tiene por qué siempre ser la persona, el voluntario y demás, ¿no? Que abramos un poco ese espacio porque todos comunicamos en nuestra entidad. Entonces, si abrimos ese espacio de participación, suele ser muy enriquecedor. Se dan muchas posibilidades de comunicar cosas que estamos trabajando, pero no se conocía. ¿Cuántas veces han dicho, es que hacemos muchas cosas, pero no se comunica? O, bueno, también tengo entidades a las cuales no le dan importancia a la comunicación por una razón de trabajan en un barrio concreto, en una situación concreta, y no necesitan que se conozca en Madrid o en Barcelona aquello que están realizando, porque tienen a su público muy, muy, muy concreto, ¿no? Entonces también debemos de entender que esto no se trata de una moda y que tenemos que subirnos al carro. Hay que verlo como una manera de necesidad en algunos puntos concretos, otros como una manera de conseguir poner en valor, de verdad. No, me vaya a escuchar mucho decir esa palabra, pero es que si nosotras que trabajamos en este sector no decimos todo aquello bueno que se está consiguiendo, porque en el centro ponemos a la persona, pues estaríamos un poco desaprovechando la oportunidad que nos brindan las redes sociales para ese cambio social, ¿no? Entonces se pueden generar debates,
a incidir en políticas públicas, cuántas campañas se han conseguido llegar al Congreso de los Diputados con campañas promovidas por el tercer sector. Pues cuando se trabaja en red, conseguimos ello, pues va mucho mejor. Ojalá dentro de un año tengamos un encuentro como este, con alguna temática concreta y desde redes vayamos a presentar algún proyecto, alguna historia con la fuerza y la alianza de las 60 y tantas entidades que forman parte de redes al unísono con una campaña de poner en valor algún tema o conseguir algún objetivo concreto, ¿no? Pues sí, pues de eso se trata, ¿no? Y la comunicación tiene esa herramienta, ¿no? Luego muchas veces entramos en el tema de la fuerza. De hecho, a algunos me consta que estar a las 4:30 de la tarde hoy en un encuentro como esto acude porque es interesante a ver qué me pueden decir sobre la comunicación, pero es que en el día a día no tengo tiempo para pararme a hablar sobre comunicación en mi entidad. Entonces, bueno, el primer paso ya está aquí. Ya hemos dado un primer paso y de decir, señores, vamos a ver qué tareas, ¿no? Podemos trabajar en comunicación en nuestra entidad social, que no todo tienen que ser redes sociales, que primeramente a lo mejor hay que crear una base de datos y poner en orden ciertos temas, que ahora lo veremos, y de hablar de quién es nuestro público, a quién nos queremos dirigir. Todas estas cosas, aunque sean un poco técnicas y demás, tampoco voy a entrar mucho en detalle, pero hay dos tipos de pasos a seguir, ¿no? Analizar el punto de partida en el que nos encontramos ahora mismo cada entidad, estableciendo unos objetivos claros y luego identificando a nuestros públicos destinatarios. Porque muchas veces esta parte es la más complicada. Claro, una entidad, pues sus públicos pueden ser cualquiera, no tiene por qué ser unos concretos, pero vamos a ir a dirigirnos un poco pensando en esto, vamos a pararnos a ello. Lo mismo que hacemos nuestros planes estratégicos en las entidades, vamos a hacer también los planes de comunicación y de estrategias de la entidad. Me podéis parar, me podéis preguntar cualquier cosita, ¿vale? Esto es una tabla que es la que trabajamos mucho porque, a ver, que no se me solape. Por un lado está ese análisis previo que hay que hacer en las entidades, con cuestionarios, con encuestas, con un DAFO, generando un árbol de problemas y demás. Otro es saber el público al que nos dirigimos y otros son los objetivos. Y entonces, bueno, ya luego ya se establecerá una estrategia u otra. Todo este documento luego os lo pasaré, ¿no? Cada uno os sirve un poco de hoja de ruta para saber qué técnicas son las más interesantes a analizar, cuáles son el público, si el personal es contratado o son voluntariados, a quién nos queremos dirigir, en fin. Toda esta parte es un poco más para detenerse más en profundidad y ahora mismo quizás no interese. Pero la parte del plan de comunicación, pensar que se tiene que pensar en tres públicos. En la comunicación institucional de la entidad, de la marca, del logotipo, de la institución y demás, que va dedicada a una comunidad, a la administración pública, a los medios, a otras instituciones. Luego pensando en un marketing social más pensado para captación de fondos, para los donantes actuales. La mayoría de la gente de una entidad se va de donación porque no se sienten importantes, porque como lo único que hacen es mandarle un crisma en Navidad, pues no se sienten partícipes de esa colaboración, ¿no? Algunos digo, ¿eh? Si al que vemos que está donando y que ya va fidelizado, ¿no hemos planteado mejor alguna vez mandarle un mensaje de gracias por cumplir 5 años como donante? Son estrategias o maneras de fidelizar, ¿no? Entonces, que tengamos en cuenta también estos públicos. Y luego la comunicación interna a nuestro personal, a financiadores, a voluntariado y a la junta directiva, ¿no? Luego, pues bueno, hay temas de protocolo ante una crisis de reputación, con comentarios negativos, con errores, en fin, pero bueno, no vamos a entrar ahora mismo en ese debate.
Luego el tema del logotipo, ¿no? ¿Desde cuánto tiempo hace que no se cambia el logotipo de tu entidad? Normalmente un logotipo se tiene que cambiar cada 5 años, de media, ¿no? Pues está comunicando mi logo, mi identidad, se podría mejorar. Quizá el logo signifique más allá, ¿no? Un aire nuevo, un plan estratégico nuevo. Bueno, pues lo dejo ahí un poco también caer, ¿no? Porque son maneras también de comunicar. Si veo un logo creado en Word con la tipografía de tal y luego estoy trabajando con proyectos y demás, pues bueno, pues también dice mucho, ¿no? Luego, bueno, hay temas del posicionamiento que hablan mucho en Internet, que si es que no aparezco en Google, es que no sé qué, es que no sé cuándo. Bueno, hay que analizar punto por punto cada página, cada entidad y ver si realmente necesita una entidad estar posicionada en Google o no. A no ser que seamos una entidad donde se tenga que apuntar gente para talleres o para cualquier acto concreto, el tema de que mi página tú pongas ONG de cooperación y aparezca a la 24, pues me tiene que dar un poco igual, a no ser que tenga para nosotros cierta relevancia, ¿no? Pero es cierto que de cara a las nuevas páginas web o de cara a los nuevos proyectos, es un tema muy a valorar, porque ya que te pones a hacer una web, ya trabajas de cara a los algoritmos de Google. Y es cierto que es más fácil que te encuentren, ¿no? Bien, hasta aquí. Me gustaría escuchar alguna experiencia, testimonio de algo que me preocupe sobre el tema de la comunicación en mi entidad. Un comentario de preocupación de comunicación en la entidad. Yo podría comentar simplemente el hecho de que, bueno, somos dos personas que tocamos todo. Entonces, la comunicación es un elemento que no está profesionalizado dentro de la institución y que no sé si eso hasta, bueno, entiendo que eso condiciona también la comunicación. Estoy hablando de comunicación externa siempre, Sí, sí. porque claro, en estos casos la comunicación hacia adentro, interna, al ser un número, bueno, no reducido, pues si metemos voluntarios y patronato y tal, pues somos gente, pero siempre habrá cosas mejorables, pero bueno, yo entiendo que fluye en cierto nivel, ¿no? ¿Y te ves desbordada o te ves... Pues que yo siento que no se puede llegar igual, obviamente. No sé si desbordado o no, es que luego también, aunque quieras, tampoco puedes estar presente en todos los espacios. Nosotros tenemos Facebook, Twitter, WhatsApp, web, pero por ejemplo no tenemos Instagram, no tenemos igual otras redes sociales que ahora son como más novedosas, más donde hay gente joven, ¿no? Y es que eso requiere formación, eso requiere tiempo, constancia, porque, a ver, para estar a según qué niveles en según qué redes, tienes que estar todo el día enchufado. Y si estás enchufado a las comunicaciones, pues no haces el proyecto o no haces la contabilidad o no puedes hacer otra actividad interna, ¿no? ¿Qué más cosillas pueden surgir, ¿no? ¿Qué problemáticas o qué retos o qué problemáticas nos encontramos con el tema de la comunicación? Seguro que hay algún responsable de comunicación por aquí de alguna entidad. Hola, buenas tardes. Yo no soy responsable de comunicación, pero soy la que lo llevo. A ver, yo un reto que tengo es que nuestros donantes es gente muy mayor. En muchos casos no tienen ni correo electrónico. Entonces, la comunicación en mi caso y quizá en el de mis compañeros puede que sea parecido, va desde cómo comunicar a mis donantes mayores que ni siquiera tienen correo electrónico a, en el otro extremo, cómo llegar a la gente joven con la idea de promover quizá una sensibilización hacia la solidaridad, hacia el voluntariado,
O sea que el rango es amplísimo, ¿no? Entonces, tengo que pensar cómo les hago llegar una cosa tan básica como la memoria anual, básica por obligatoria y... Vamos, que sí, claro, es que no me queda otra que seguir haciéndolo en papel, por ejemplo, cuando estamos ya todos en unos medios ya más digitales, por un tema también de compromiso con el medio ambiente, a el otro extremo que sería, bueno, cómo, además de esto, me doy a conocer y les digo a los jóvenes que es muy interesante, no sé, que nos conozcan, que se enamoren de nuestros proyectos y que quieran ir a tener una experiencia, ¿no? O sea, lo primero que se me ocurre es eso, ¿no? Ese rango tan ancho de retos. Genial, Lourdes, pues gracias. A ver, ¿sí? Mario, Sí, sí, nada, una preocupación que parece obvia, pero es el presupuesto, ¿vale? Entonces, al final, como acaba de decirlo Lourdes, ¿verdad? Es que al final tenemos muchos públicos objetivos, muchos canales, preocupaciones de notoriedad de marca, ¿no? Preocupaciones de promoción de campañas, etcétera, etcétera. Entonces, al fin y al cabo, nos damos cuenta que a lo largo del año lo que tenemos que hacer sobre todo es priorizar porque el presupuesto no es extendible, ¿no? Entonces, el presupuesto es una problemática, sabiendo que tenemos todos, supongo, la misma problemática, es decir, sabemos que tenemos que gastar dinero para llegar a nuestro público objetivo, pero no queremos tampoco malgastar el dinero que hemos recibido, ¿vale? Entonces siempre estamos con esta problemática, ¿no? Es siempre una fuente de debate sano, porque tenemos que tener este debate, ¿no? Al final, sacar dinero de lo que recibimos de los donantes para nuestras campañas, bueno, todo se puede justificar, pero a la hora de presentar después las cuentas hay que tener mucho cuidado porque este número efectivamente de gastos internos que va aumentando podría ser en sí una mala comunicación también. Entonces, este balance, por lo menos en nuestra organización, es una preocupación que tenemos, ¿no? Intentando hacer las cosas bien, pero no tampoco gastar demasiado o malgastar, ¿no? El presupuesto. No, bueno, sí, eso es una preocupación. gracias, gracias. ¿Más preocupaciones? Nosotras, bueno, más o menos, ¿no? Primero, tanto patronato como técnico, casi todos somos en 1 año y medio nuevos todos. La fundación lleva 10 años, pero nosotras entonces estamos en un momento un poco más casi de aprendizaje, ¿no? Pero entonces, yo sí que voy viendo que casi nos preocupa la comunicación así, a lo bruto, para conseguir fondos para los proyectos. O sea, te pones a mirar objetivamente en frío, parece que vamos por ahí, o sea, sabiendo un poco, como ha dicho la compañera anterior, que hacemos un poco de todo, pero en la fundación y en otros sitios. O sea, entonces, eso también nos reduce no capacidades, sino tiempo. Y también que la importancia que tenemos el voluntariado dentro y comunicarnos con el voluntariado está como en proceso de un poco de integración, porque en un momento dado nació, bueno, porque así fue, voluntariado iba naciendo casi en paralelo con la fundación, no, el voluntariado es anterior incluso que a la fundación. Entonces, ese proceso también para la comunicación, hoy estamos un poco, no digo perdidos, pero sí en proceso de integración y de un poco de más identificación. Entonces, para comunicarnos andamos como a 2 ondas, di que coincide, bueno, porque soy, pero podría haber sido otra. Me cogieron desde el voluntariado y me metieron al patronato. Entonces, eso lo va a facilitar. O sea, es verdad que lo va a facilitar, pero aún estamos ahí. Nos comunicamos para, en el fondo, honradamente, cómo conseguir, y luego el proceso la realidad de concienciar, de transformar, que sí lo tenemos de fondo, pero a veces no sé si lo comunicamos del todo bien. O sea, sí que tenemos, claro, sí, pues si hay más medios para todos, mejor todos, pero sí que eso nos falta, me parece, un poco de enganche, pero vamos, es un poco sensación, te digo, de casi recién estrenados, ¿eh? Genial. Pues, que sea este momento, ¿alguna cosilla más por ahí? Bueno, yo iba a decir, en el caso de SED, aunque sí es verdad que es un caso un poco diferente a los que se habían mencionado, como reto, un reto que sí
tengo yo muy presente. Al serse de una entidad bastante grande que tiene diferentes delegaciones, diferentes grupos de voluntariado, digamos que tiene muchas ramas, sí es verdad que un reto, como digo, es intentar que en el caso de la comunicación todo el mundo siga una vía única, ¿no? Quiere decir, en redes sociales, incluso en temas de web, un poco que todo se agrupe y se comunique de una misma forma, no que cada uno lance un mensaje, no, que eso a veces nos pasa, por eso digo que sí que es un reto, que hay veces que se lanzan pues, mensajes no contradictorios, pero bueno, sí diferentes o a lo mejor con diferentes enfoques, entonces sí que en mi caso pues destacaría eso como un reto importante para nosotros. Son retos como decís, ¿no? Y problemáticas y reflexiones y demás. Por empezar quizá por la parte de por qué comunicamos sin tener a un profesional, ¿no? Como decía Frank. O cómo podemos comunicar sin tener que tener a un profesional. He hablado antes de esa creatividad, ¿no? De sacar adelante ideas, proyectos, esto, lo otro. Pero vale, son herramientas, ¿vale? Con eso no se llega. El tema está en el enfoque. Fran ha dicho la palabra gastar, por la palabra del dinero, ¿no? Quizás si le decimos invertir, la palabra invertir está en nuestro vocabulario en el mundo de las entidades sociales. Tenemos claro el objetivo de que si yo invierto X va a ser beneficioso conseguir Y. Sí. Yo en esa línea pienso que yo creo que nosotras sí que lo tenemos, creo, bastante claro. Lo que ha dicho Fran, yo creo que se refiere más a qué sensación damos a los otros, porque nosotros sí que estamos claros que si no se invierte, pues que si no siembras, bueno, pueden hacer por espontáneo, pero difícil. Pero hablar de comunicar sí que es cierto, si haces en gastos, sobre todo somos pequeños, aparece tanta cantidad en gastos, bueno, cantidad en proporción, ¿no? Sí, sí, oye, sí. ¿en qué se gasta? Entonces, ese lenguaje que la sociedad aún no lo tiene, o esa captación, el modo de captar, yo creo que es lo que nos hace dudar. No sé si Frank va por esa línea, no porque nosotros no creamos que nos hay que invertir, pues tú tienes que invertir. Y si no pagas a un técnico, pues lo haces bastante, no, los que no somos bastante regular. Pero para que la gente entienda que hace falta invertir, has de coger de su dinero, así al bruto. Entonces, yo creo que es donde no sabemos bien del todo. Hay un caso en una entidad, en una ONG, que en los formularios de donaciones o lo que sea, el propio donante te va marcando la casilla donde quiere destinar el dinero. Y se hizo una prueba piloto de decir, pues si el 7% de gasto de gestión, en no sé qué, no sé cuánto, es decir, de estos 20 euros que tú estás dando para el proyecto de tal, que sepas que 2 euros van destinados a tal cosa. Es decir, yo no voy a entrar ahora a esa estrategia, a valorarla, pero sí a valorar que lo mismo que las entidades tienen sedes para trabajar, lo mismo que se hacen viajes o lo que sea, que una cosa es invertir X y otra cosa es invertir muchas X. Es decir, que debemos de empezar por poquito a poco. Es decir, la gestión de las redes sociales deben ser externalizadas a una empresa externa o a un profesional externo. Pues quizá no. Porque ¿quién mejor que nosotros podamos comunicar nuestra propia tareas, actividades y demás? Otra cosa es que tú tengas un acompañamiento. Esto es tirarme tierra a mi tejado, ¿no? Pero es una manera de valorar, de ver este tema, ¿no? De una manera como más de inversión que más de ese gasto. Porque estoy seguro que según qué donante tenga, va a entender que se ha dedicado una campaña para la consecución de unos objetivos. Pero esto es un tema, no lo sé, Frank. Sí, a ver, vamos a matizar un poco. He utilizado a propósito
la palabra gastar, porque efectivamente cuando utilizamos dinero, viendo quizás demasiado, y acabamos de terminar la memoria de nuestra entidad, o estamos en esta época que al final lo que presentamos a los colaboradores, a los socios, ¿no? Son dos columnas, gastos e ingresos, ¿ok? Entonces, efectivamente, he utilizado a propósito la palabra gastos, pero como responsable de comunicación, por supuesto, cada vez que utilizo un euro de la organización para comunicar, por supuesto que es una inversión. ¿Qué ocurre con la inversión? Es que a menudo intentamos conseguir un retorno muy rápido, sabiendo que en términos de comunicación el retorno rápido no existe, sabiendo que hay pasos que cumplir. Es decir, que primero, cuando estoy invirtiendo para fomentar mi notoriedad de marca, es un trabajo de larga duración, es decir, y sabiendo que es el primer paso. Si la gente no conoce mi logotipo, para decirlo de manera burda, no conoce mi nombre, no me conoce, pues sin este primer paso, todo lo que puedo contar después no tendrá ningún valor, porque no sabemos quién comunica o quién habla, ¿vale? Es un básico. Luego, efectivamente, pues todo lo que cuesta para pasar los mensajes de quién soy, qué hago, por qué lo hago, etcétera, etcétera, es otro nivel de inversión, ¿ok? De la misma manera que cuando hacemos una comunicación en redes sociales, por ejemplo, si hacemos una campaña orgánica, bueno, no cuesta mucho dinero, tenemos un retorno bueno de lo que cae, porque al final comunicamos entre los nuestros y con los que los nuestros van a compartir nuestra campaña, pero al final llegamos, lo sabemos perfectamente, a un público bastante reducido. Después, si queremos ir más allá de nuestra bolsa de fans, pues tenemos que investir, y sabemos tú y yo que las campañas de pago, para llegar sobre todo a un público objetivo como el nuestro, que es muy, muy estrecho, muy fino, ¿no? Cuando lo determinamos en selvas amazónicas, pues estamos hablando de creyentes, de católicos, de gente que tiene una... ¿cómo te lo voy a decir? Un interés por las misiones, etcétera. Entonces, cada vez que añadimos una palabra para definir nuestro público objetivo, pues llegamos efectivamente a un público bastante estrecho, ¿no? Y para llegar a este público objetivo muy estrecho en redes sociales, pues tendremos que invertir muchísimo dinero. De aquí mi comentario de ojo con lo que gastamos, ¿vale? Totalmente. Y no lo veo por la parte del dinero, sino por ese trabajo que tú has realizado en tu entidad de conocer ese público, que es al que te tienes que dirigir. Por lo tanto, ese trabajo de conocer a quién nos dirigimos, perfecto, ¿no? Por un lado. Y lógicamente la comunicación es la que nos va a llevar a la creación de campañas de captación de fondos, está claro, además de las convocatorias públicas, además. Sí, pero si estamos, ¿cómo podemos captar la atención en ese aspecto, ¿no? De, pues, con nuestro día a día, comunicando nuestro día a día, porque en una de esas comentarios o mensajes, seguro que hay alguien que se interesa por conocer, ¿no? Porque has puesto algún mensaje más emocional y en ese momento le apeteció conocer, o ha salido en algún programa de televisión o cualquier aspecto. Eso lo veo bastante interesante. Hay un tema importante. Básicamente estás hablando también de creatividad. Al final llegamos rápidamente a la creatividad, ¿no? Aquí creo que tenemos porque es una parte muy difícil y requiere tiempo o esfuerzos y no sé, alguien dijo, oye, aquí no somos muchos y intentamos hacer todo, y eso es lo más importante. Entonces, ¿cuál es la dificultad? La dificultad no es hacer las cosas, sino medir lo que acabamos de hacer. Entonces, sabemos perfectamente cómo se miden las cosas, pero hacerlo y hacerlo bien, y después tener el tiempo necesario para tomar medidas, correcciones, optimizaciones, etcétera, etcétera, es otro tiempo. Entonces, al fin y al cabo, llegamos siempre a la misma conclusión. Sabemos lo que tenemos que hacer, pero el dinero, lo repito,
porque al final también si añadimos una persona más o dos personas más o lo que sea para poder hacer las cosas, también son gastos, ¿no? Y esto es siempre la dificultad. ¿A qué conclusión llego? Pues que hay que priorizar, que no podemos hacer todo, ¿vale? Y a lo mejor hay que elegir un canal, hay que elegir un tipo de campaña y no 3 campañas al año, y esta campaña hacerla bien, a lo mejor ir a ver a gente que nos puede ayudar a cambiar un poco nuestra manera de comunicar, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero es un poco la complejidad, ¿no? Genial. Al final es todos los mensajes, enlaces, vídeos, serán la imagen de nuestra entidad, por lo que debe siempre haber una estrategia, por pequeña que sea, detrás. Y eso cada entidad debe de conocerlo. Es decir, Ismael comentaba el tema de las delegaciones. Cuando una entidad tiene sede central en Madrid y 4 más alrededor, pues claro, es normal. Lo que hace Cataluña no lo hace Andalucía y Castilla-La Mancha o Asturias, ¿no? Y si se comunica de forma diferente, sin un nexo de unión, parece que somos 5 entidades en una. Estamos desinformando, o a la hora de cuando sale el rótulo en algún sitio, esto es la entidad no sé qué ibérica, esto es mediterránea, si al final somos lo mismo, ¿no? Entonces, teniendo claro, poner en el centro a nuestro mensaje y demás. Os quiero poner este vídeo, ¿vale? A ver si escucháis bien el sonido. ¿Escucháis bien el sonido? Bien, voy a pararlo para que eso no se nos haga muy largo. Habéis visto lo que significaba, ¿no? Me hago una foto, queda muy bonita en mis redes sociales, pero en verdad no estoy practicando eso, ¿no? No estoy haciendo de deporte o digo que me está gustando mucho el zumo y no me está gustando en verdad. Pero esta reflexión en este día a día, como entidades del tercer sector, tenemos que conocer o por lo menos qué va a suponer esto de las redes sociales de aquí a 5 o 10 años y adelantarnos a... Entonces, bueno, lo quería poner un poco como ejercicio, que parece ser que todo es un postureo, que las redes sociales, pero bueno, la comunicación siempre en esta línea. Pero el público al cual sabemos que vamos a tener siempre van a ser a la generación Z, la generación millennial o lo que sea. Nos estamos dirigiendo nuestras entidades a ese público, a los jóvenes, y estamos calándole. ¿Hablamos en términos accesibles o de llamarle la atención o para cuando
esos tecnicismos que utilizamos muchas veces las entidades sociales y demás. Es decir, bueno, son preguntas que lanzo un poco ahí al vacío, ¿no? Aquí, voy a seguir. Para no extendernos mucho más, voy aquí a compartir que 37 millones de personas en España ya son usuarios activos en las redes sociales. Esto quiere decir que el 80% la utiliza con asiduidad y que la principal red social que utilizamos es WhatsApp. Y me consta de que WhatsApp la estamos utilizando en nuestras entidades como una manera de comunicarnos y demás, pero ¿y algo más? Pues apuntar, existe WhatsApp Business, que la entidad pueda tener un WhatsApp Business como una cuenta de empresa donde podamos tener de una forma cercana a nuestros socios, mandándole algún mensaje, haciéndole a lo mejor un vídeo, es decir, que utilicemos esa red social como WhatsApp para nuestro propósito. Incluso el tema del Bizum, que lo estáis poniendo mucho en práctica en las entidades, con algún cartel, una campaña de emergencia. Al final el móvil nos acompaña día a día, ¿no? Después la siguiente red social que más se utiliza es el YouTube. La gente consume mucho vídeo y demás. Bueno, ¿qué estamos haciendo de vídeos interesantes así para comunicar, ¿no? Luego vendría Facebook, Instagram, Twitter, el Messenger de Facebook, el LinkedIn, el Pinterest, etcétera, ¿no? Pues esto os lo enseño a modo de radiografía también, ¿no? Y como hemos dicho antes, el contenido debe ser el centro de tu estrategia de comunicación. Y esto es un círculo en el que tenemos que saber en qué situación nos encontramos actualmente, qué está pasando hoy día en nuestra entidad, para verlo como oportunidad a difundir y comunicar. Es decir, si hay un campo de trabajo, si hay alguna actividad el próximo fin de semana, si hay una reunión con una institución, pues que lo tengamos previsto para que ese día se pueda publicar o se pueda comunicar algo, ¿no? Para decir, ¿qué quiero conseguir con eso? Bueno, pues informar, difundir, ¿no? Y saber a quién lo tenemos que dirigir, esto lo hemos hablado antes, para saber cómo lo tenemos que conseguir, ¿vale? Y finalmente medirlo, como ha dicho Fran antes, y medir toda acción que se realiza, ¿no? Y saber cómo contribuye la entidad. Importante que compartamos nuestros éxitos de la entidad. Cuando no han concedido una subvención, que lo digamos, por ejemplo, es un éxito de la entidad. Cuando haya un aniversario, cuando sea el cumpleaños de algún trabajador, cuando alguien haya tenido un niño, un algo, yo qué sé, que pensemos en éxitos de nuestra propia entidad, porque de esa manera vamos a hacer más cercanos a nuestro público, ¿no? Haz preguntas en tus redes sociales a tu comunidad, ¿no? Nos ayudas, te animas, ¿sabías qué? ¿no? Muchas veces no se trata solo de preguntas, sino de hacer cuestiones, ¿no? Lo típico que hacemos, ¿no? Publicar las próximas actividades, lo relevante que pasó, pues este sábado se ha celebrado el Día de África y ahora hemos subido un vídeo y comentamos cómo ha ido. Incluso podríamos hacer retransmisiones en vídeo. Y lo importante al fin y al cabo es crear conexiones profundas con esa audiencia para que te sigan siguiendo, ¿no? Porque me siento identificado con la entidad, porque forma parte de mi colegio o de mi parroquia, o sé que si algo que publica la entidad lo puede compartir. Y una cosa que funciona muy bien son los Mr. Wonderful y las frases de Paulo Coelho, que simplemente con poner 2 palabras y una fotito de este tipo, al día siguiente tienes compartido, porque alguien le ha llamado la atención. Bueno, pues intentar descubrir un poco también si eso lo queremos para poder llegar a las entidades, ¿no? Y luego preguntarnos, oye, ¿tiene que estar mi entidad en todas las redes sociales? Porque una cosa es querer y otra cosa es poder y otra cosa es dónde está mi público. Si mi público es de Instagram, siempre pensamos que Instagram era para un público joven, pero cada vez las estadísticas están dando que en torno a los 40, 50 años están utilizando Instagram como red social, ¿no? Entonces, si utilizamos 2 redes sociales, que sean las 2 que mejor llevemos, pero que si llevamos 4, pues al fin y al cabo se complica. Entonces, más vale empezar por una y ir generando contenido y demás, ¿no?
Hay aquí una frase que dice: la sociedad no tiene la sensación de conocer a fondo el tercer sector ni de que se les comunique todo el detalle de sus actividades. Esto es un reciente informe que ha sacado con la coordinadora de ONGs de España y demás, donde se demanda transparencia, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ahí lo tenemos, ahí sabemos ese informe qué es lo que dicen de nosotras. Y qué son las necesidades o los retos que se están planteando después de la pandemia las entidades en ese diagnóstico que han hecho. Las grandes entidades sociales se plantean primero el desarrollo de recursos humanos, la transparencia y la mejora de la comunicación. Y las medianas y las pequeñas lo que priorizan es la mejora de la comunicación, la inmediatez y la transparencia, y en las pequeñas mejora la comunicación, desarrollo de recursos humanos y la inmediatez. Por lo tanto, que os sirva también un poco para en qué momento estamos y cuáles son un poco lo que se va moviendo. 8 tendencias de la comunicación de la ONG que estamos viviendo ahora mismo, ¿no? De ese informe sacado. Las entidades necesitan reforzar su identidad de marca para diferenciarse en una sociedad en la que apenas las distingue. Por ello, las entidades de mayor tamaño buscan mayor notoriedad con su comunicación, mientras que las entidades más pequeñas se focalizan en las relaciones de proximidad y cercanía con sus interlocutores y más directos. El uso de las nuevas tecnologías y las redes sociales aumentarán de forma espectacular los próximos años. La web 2.0, aunque ya vamos por la 3.0, Facebook, YouTube, serán las aplicaciones más utilizadas por las entidades, aunque LinkedIn, Twitter, Instagram o las aplicaciones para móviles crecerán más de 45 puntos respecto al momento actual. Por lo tanto, bueno, nos sirve un poco de estadística, ¿no? Los objetivos de la comunicación, los más importantes en la actualidad, nos lo planteamos un poco a 3 años. Es decir, para que una entidad empiece a utilizar la comunicación para captar fondos, impulsar la participación social y la movilización ciudadana, se necesitan 3 años de trabajo en comunicación para que eso sea una realidad. Por ello, lo que hablábamos antes, si empezamos desde poquito a poco, seguro que lo conseguimos, ¿no? Pero esto es como todo, con inversión, con esfuerzo y con todas las cosas salen. Pero no todo tampoco es digital. Los MUPI, los folletos, las memorias, etcétera. Hay ciertas cosas que sí, que lo digital se lo está comiendo en ese aspecto y muy bien desde mi punto de vista en algunos aspectos, pero no debemos de perder tampoco los eventos, la presencia, una llamada telefónica, etcétera, etcétera, que son también estrategias de comunicación muy importantes, o algún detalle en Navidad o lo que sea, ¿no? Que pueda ayudar, ¿no? La transparencia, por lo que intentamos siempre explicarlo, difundirlo, ponerlo en la memoria, poner en alza, ¿no? Reforcemos la propia identidad, ¿no? Pues para diferenciarnos. Esto no quiere decir diferenciarnos para que compitamos entre nosotras. Es decir, que no es competir sin compartir, no, sino simplemente para que se nos identifique cuáles son nuestra misión en nuestra entidad y que cada uno se vincule a ella. La profesionalización para mejores resultados, técnicos de proyectos, educadores, psicólogos, personas de comunicación, lo que sea, ¿no? Pues son las tendencias que se están poniendo en valor ahora. Quiero llegar a la parte esta de las colaboraciones con empresas y responsables. ¿Nuestra entidad podría participar de algún encuentro donde las empresas quisieran colaborar con las entidades? Estamos viviendo ahora un momento en el que los objetivos de desarrollo sostenible cada vez se están trabajando. Lo que pasa es que desde nuestro punto de vista no parece que ser que se están trabajando los objetivos de desarrollo sostenible, por un lado, en el ámbito del tercer sector y por otro lado, desde el punto de vista empresarial. Y faltaría buscarle un nexo de unión para que al final los objetivos de desarrollo sostenible son para todos iguales, no para aprovecharse de los objetivos de desarrollo sostenible. Esto ya entraríamos en debate, pero hay muchas empresas
a las cuales sí estarían dispuestos a colaborar con entidades, en especies, en donación de juguetes, en economía, en lo que sea, porque tendrán que realizar sus propias memorias y justificar sus propias acciones de responsabilidad social corporativa. Entonces, si desde nuestra comunicación en redes y demás, pues podemos persuadir y en algún momento captar la atención, pues también sería interesante para ello, ¿no? Y luego el tema del vídeo. ¿Tu entidad sigue sin comunicar en vídeo? Si ya representa el 80% del tráfico de Internet, pues vamos a intentar utilizarlo un poquillo más y exprimirlo a la hora de hacer alguna convocatoria o a la hora de terminar un acto y demás. Que hay herramientas en móviles o lo que sea que te lo pueden facilitar, ¿no? Y simplemente con buscar en Google alguna de estas herramientas pueden ser interesantes. De todas formas, os puedo recomendar yo algunas también. Y ahora ya se ha puesto de moda el móvil first, ¿no? El móvil primero, que todo lo que hagamos lo hagamos con el móvil, ¿no? Entonces, bueno, desde la web, desde las donaciones, desde las redes sociales, en fin, pues que tengamos en cuenta también que nuestro público nos va a visitar o se va a informar a través del teléfono, ¿no? Y que luego hagamos también el tema de los vídeos en directo y todo este tipo de acciones, pues si de vez en cuando podemos, que lo estamos haciendo, ¿no? Reuniones en Zoom o lo que sea, pero a lo mejor si nos arriesgamos un poquillo más para mostrar la realidad, pues a ver desde qué punto y desde qué mirada, ¿no? Como decíamos al principio, podría ser interesante. De esa manera se está haciendo todo lo transparente posible, ¿no? Sin que haya ningún vídeo editado de por medio y demás, aunque bueno, esto hay que valorarlo en ese aspecto. Pero ¿por qué lo hago énfasis en este tema de vídeo? Porque al final nos hemos convertido en consumidores de las empresas de Facebook, de Google y demás. Somos su producto. Y si queremos que en Facebook caerle bien o a Google o a esta historia, tenemos que utilizar lo que ellos fomentan para que nos posicionen dentro de sus redes sociales. Y si utilizamos herramientas como esta, seguro que cuando publiquemos alguna noticia, veremos que el alcance de la publicación, si antes te veían 40 personas, ahora te pueden estar viendo esa publicación 140 personas. Esto es también una reflexión que en los últimos 2 años está ocurriendo, es que han cambiado esos algoritmos, esos robots de las redes sociales, porque claro, si tenemos 1000 amigos en nuestra página de Facebook, nuestra publicación está llegando al 25%. Y si ese 25% está conectado en ese momento que hemos publicado la noticia. Entonces, bueno, son temas que se complican un poco más y hay que estar un poco al día de las tendencias para un poco aprender de ello. Por lo tanto, si ya de por sí, en algunos aspectos, la comunicación puede ser complicada para llegar a ese público objetivo, si no pagas, pues no te dejan seguir llegando, ¿no? Entonces, bueno, teniendo en cuenta que podemos tener alguna herramienta de evaluación que nos diga cuál es la mejor hora para publicar, para un poco llegar a conseguir ese objetivo, ¿no? Y luego que nuestro trabajo en comunicación sirva de inspirar al equipo de trabajo, ¿no? Para que que la comunicación sirva de excusa para aumentar el compromiso del personal, para aumentar el compromiso del voluntario, que se sienta identificado, para animar a que la gente pueda mejor en algún momento puntual donar, etcétera, 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 ¿no? Que sea inspiración, sobre todo que la comunicación la veamos como motivación, ¿vale? Y que el mensaje del impacto social lo veamos un poco alineado con esa misión y esa visión y valores de la propia entidad, ¿no? Porque cuando la gente percibe en las redes sociales ese trabajo que realizamos o en esa web o lo que sea, esa es la principal razón por la que una persona decide apoyar una entidad social. Si ve el trabajo. ¿Cuántas veces hemos escuchado? Yo es que a la gente que me para por la calle no le doy el dinero porque no sé a dónde va, o esto, lo otro y tal y cual, ¿no? Bueno, pues que sepamos un poco todo esto, que me consta que lo sabemos, pero que no lo perdamos de vista, ¿no?
que la principal razón por la que una persona decide apoyar a una entidad es porque ve el trabajo, sus beneficios y que realmente están consiguiendo el impacto social que promueve la entidad. Y esto no quiere decir qué buenos somos, qué bien lo hacemos y lo publicamos. Es que si nosotros mismos no nos creemos el trabajo que realizamos y no lo ponemos en valor, pues perdemos esas otras oportunidades, ni mejores ni peores, perdemos oportunidades de que nosotros mismos el trabajo que hagamos lo pongamos en valor, en un taller, en un proyecto de cooperación, en una actividad en nuestros centros, colegios, etcétera, ¿no? Pues que lo tengamos en cuenta. Así que perdona esta última parte, pero no quería yo perder estas últimas 4 pinceladas para poder un poco terminar. Como decía, esta grabación la vamos a desmenuzar. Habéis puesto problemáticas, retos, donde redactaremos un documento y que compartiremos para que el mes que viene o en septiembre, ya veremos, podamos seguir trabajando en la comunicación que queremos en nuestras entidades, donde sirva estos espacios de encuentro y de participación para dialogar, para hablar de esas dudas y demás. Yo por mí seguigo, si alguien tiene que salir o lo que sea, sin problema, pero por mí no hay problema en continuar y poder aclarar dudas, porque os he puesto la cabeza como un bombo. Bueno, yo te quiero dar las gracias por la charla, que siempre está bien que te recuerden cosas que te bullen en la cabeza a menudo, ¿no? Pero no he intervenido antes porque no sabía muy bien por dónde enfocar la dificultad, pero ahora sí tengo una dificultad para transmitir a esa lista, que es todo el tema de cómo plasmar esos mensajes de forma atractiva y manejar herramientas de informática. Es decir, al menos en mi ONG, que también somos pocos, pues ninguno somos comunicadores, pero tampoco somos diseñadores gráficos, ni somos expertos en tecnología, ni sabemos editar vídeos, ni nada por el estilo. Y tenemos que aprender a hacerlo. Y eso nos está costando un esfuerzo extra. Porque lo que decía la hermana antes, lo que decían todos, estamos haciendo proyectos, estamos haciendo campañas en colegios, estamos haciendo la contabilidad, las memorias y además aprendiendo cosas que gracias a los voluntarios muchas veces sacamos adelante, pero que simplemente elegir una imagen bonita y poner una frase de Pablo Coelho ya supone un esfuerzo añadido al resto de trabajos que hacemos. Entonces, a mí también me parecería útil el que se hiciera algún taller en redes relacionado pues, con cosas de estas, ¿no? De photocall, de editar vídeos, de pautas básicas de diseño gráfico o de maquetación, o no sé, de la parte técnica que lleva la comunicación y que muchos que no tenemos técnicos en ese sentido en la ONG necesitaríamos aprender. Qué bien, muchísimas gracias. La verdad que esa es la idea, ¿no? Que podamos decir, venga, lanzamiento hoy, pero el siguiente va a ser participación y utilizar la herramienta Canva para diseñar o la herramienta de móvil que te hace vídeos, que te manda los vídeos y qué tal. Porque ese creo que también es una de las mayores oportunidades que no estamos aprovechando, ¿no? Todo lo que, pero por desconocimiento, porque no nos han dicho, no nos han puesto un listado de herramientas para comunicación para las entidades sociales, ¿no? De hecho, me lo voy a apuntar para redactar alguna herramienta, algún texto para publicarlo de herramientas para las entidades, ¿no? Cómo hacer vídeos, cómo hacer imágenes, plantillas, los informes, incluso el compartir, ¿no? Yo creo que yo en el tiempo que llevamos en redes he aprendido mucho escuchando lo que otros hacen, ¿no? Y entonces, una de las cosas que a nosotros nos ha pasado, y os lo cuento por si sirve para alguien, cuando nosotros empezamos teníamos un Excel que era la base de datos de socios. Y cada vez que tenías que mandar un correo electrónico tenías que copiar una a una las direcciones y si hacías grupos de más de 20 entraban en spam y nos echaban atrás los correos electrónicos. Hemos invertido en una plataforma externa digital que podemos manejar varios usuarios, que nos manda los correos electrónicos sin que sean spam y que además tenemos una base con etiquetas que podemos
saber a qué tipo de colectivo está yendo dentro de nuestra base de socios y clasificarlos, e incluso nos puede mandar hasta un boletín electrónico. Pues son cosas que antes tardábamos muchísimo en hacer y la inversión no está grande mensualmente y nos ha compensado. Si alguien busca una herramienta similar, que me pregunte y le digo cómo se llama. Pero quiero decir, eso se llama Berry. Bueno, ya de todas formas ya me quedaré contigo, y porque os lleva también el tema de económico de los socios. No. Bueno, pasa recibos, sí que nos saca el listado de recibos que mandamos al banco para hacer la remesa de recibos. Es que es una de las cosas que quería yo... Y también el certificado de donantes, porque nos hace el listado de las donaciones de cada año, que nos facilita luego la declaración de los donantes. Bueno, son una serie de cosas que se tarda muchísimo en hacer si se hace manual, y que teniendo una herramienta, que luego hay que aprender a manejar, pero quiero decir que os cuento eso simplemente porque esas cosas pequeñas que se oyen en estas reuniones de redes te dan muchas pistas a veces de por dónde seguir caminando, ¿no? Y totalmente. Yo he agradecido mucho a esos compartir en redes, por eso lo comparto como ejemplo. La verdad que hay un potencial enorme, muchísimas gracias. El otro día lo implantamos en SET, un programa de socios, de captación de fondos, que directamente a través de la web la gente pudiera donar, y la semana pasada hubo la primera donación y toda la entidad, wow, no sé qué, tal, porque el trabajo que se le quita al departamento de administración, ¿no? Muchas veces, y una suscripción mensual que apenas ni te enteras, o sea, nada más que con el tiempo que dedica la persona, muchas veces es eso, ¿no? Pero bueno, toda esta parte es interesante. Hablaremos también de ello en alguna sesión. Hoy iba a hablaros del marketing, de las campañas de marketing de los eventos masivos, pero bueno. Sí, que estoy con un... No ha dicho nada. Espera un buen rato, digo, no. ¿Alguna cosa más por ahí? ¿Alguna cosilla que queráis comentar? Yo solo agradecer. Perdona, pero es que en una hora, yo se lo decía el otro día al equipo de comunicación, al cual le doy las gracias también por ese apoyo, pues salieron ideas, pues habla de esto, comenta esto, lo que sea. Lo que pasa es que en apenas una hora y media que ya nos hemos pasado, son tanta información, porque es verdad, pues son retos, pero si sirve un poco pues para tomar pistas, ¿no? ¿Qué frase o qué palabra os habéis quedado de este momento para aplicarlo a nuestra entidad? Fran va a invertir en un departamento de comunicación. Voy a fichar a gente entonces, ¿no? Pero yo creo que una de las cosas más importantes era lo de todo comunica, ¿no? Y aprovecho ya para intervenir y marchar porque tengo que irme. Pero bueno, yo creo que es una de las cosas más importantes que hay que tener en cuenta, aunque cada uno tenga diferentes contextos, capacidades y medios, pero creo que tener en cuenta la importancia de la comunicación y su función pues es fundamental. Así que yo apuesto por eso. Así que nada, ha sido un placer, y si seguís, pues nos vemos en la próxima reunión. Y si alguien necesitara algo, yo soy Ismael, mi correo es comunicación@set-medio-ngd.es, que está en la web y en todos los lados. Así que me pongo a disposición por si alguien necesitara algo de nosotros y de mí. A mí, mira, gracias. Muchas gracias. Me surge precisamente un problema de comunicación vinculado con el tema de la red y tal. A veces ocurre que nosotros en Fundeo hemos intentado, o nos surge una duda, y a la hora de buscar una solución pues no sabemos muy bien cómo buscarla, ¿no? Por ejemplo, es que me estoy quedando contigo con la persona que hablaba de Cariz, que por cierto, ¿cómo te llamas? Que voy a anotar aquí tu dato para llamarte. Soy Esther, soy la secretaria. El correo Esther, vale, pues mira, Esther, ya te llamaré, ya buscaré el teléfono por ahí, pues tampoco quiero. Esther, hasta que muchas veces te surge una duda y dices, ¿cómo gestionar esto, no? Entonces, que en esa comunicación también ocurre que no solamente es
o sea, que los intereses de la organización pueden ser desde buscar fondos, desde buscar una sensibilización hasta buscar una gestión adecuada, ¿no? Porque yo creo que en nuestros casos, que somos ONGs en términos generales, la mayoría, no demasiado grandes, que trabajamos en gran parte gracias a la acción de los voluntarios. En muchas ocasiones hacemos cosas a pedalillo o con medios muy escasos que, si con toda la energía que tenemos y todas las personas que están detrás, si pudiéramos utilizar los medios adecuados, es que llegaríamos lejísimos. Y es que es una de las cosas que no hacemos precisamente porque no sabemos dónde buscar esos medios, dónde conseguir esos medios, cómo gestionar esas relaciones para encontrar el medio más adecuado, ¿no? No sé si... Y ese es el porqué de este encuentro y de los próximos, porque con el compartir, con el escuchar, vamos a saber que existe tal herramienta que hace esto y lo voy a poder aplicar, ¿no? Y eso es lo bonito de trabajar en red. Bueno, pues hasta aquí. Daros las gracias en nombre de redes y por la paciencia, ¿no?, que habéis tenido. Yo me he estrenado aquí como formador en redes. Luego pasará a mis superiores. Muchas gracias, ¿eh? Nada, hasta luego. Superiores en la encuesta de calidad para puntuar. Y nada, os voy a dejar por aquí por el chat el correo, aunque ya lo tenéis en la lista del cartel, comunicación@redes-ongd.org, os lo voy a poner por aquí, al que podéis utilizar para lo que necesitéis, ¿vale? comunicación@redes-ongd.org. ¿Cómo comunicar? ¿Cuáles son las redes? ¿Cuáles son, o sea, como cosas más concretas que den lugar a aprendizajes? Porque si no, ¿sabes qué ocurre? A ver, a mí esto me parece interesante lo que has indicado, ¿no? Pero si no, se quedan cosas como muy genéricas que cuando dejan de ser prácticas, ya este tipo de reuniones, pues no vas, con todo mi cariño. Porque es que dices, es que estoy tan hasta arriba que o me ofrece algo que realmente pueda utilizar en mi día a día, o si no, para hablar de flores, pues... Totalmente. Esa es la idea, que por lo menos aprendamos herramientas y las pongamos luego a trabajar en las entidades, ¿no? Y evaluarlo y demás, oye, cómo va. Luego también os digo que formo parte de redes como comunicación, pero luego tengo la agencia de comunicación social, que es startidea.es. Ahí hay un formulario de diagnóstico de comunicación, hay diferentes opciones donde hay consultores que atienden de forma personal a cada caso para plantearles soluciones. Luego hay formaciones, hay talleres, hay diferentes aspectos, ¿no?, para aplicar, ¿no?, esas soluciones. Pues como son diferentes intereses, captación de fondos por un lado, información y divulgación por el otro, gestión de proyectos, formación, pues bueno, que cada entidad vaya pudiendo conocer, y que redes sea esta plataforma de estos días de horita y media, donde podamos hablar de eso. Incluso un día traeremos a alguien que nos explique cómo hacer notas de prensa para los medios de comunicación y cómo debemos de escribir, otros a utilizar los teléfonos para mandar listas de mensajes a nuestros socios, con el WhatsApp Business, que es una herramienta interesante. Hablaremos sobre el fenómeno del TikTok, que está causando sensación en un público muy concreto, y cómo podemos aprovechar esa oportunidad para llegar a estar en esa red social. Pero bueno, con todo esto, dar un poquito de luz y creatividad y lo que vayamos viendo. Pero era interesante saber un poco cómo está el espíritu, ¿no?, a la hora de querer participar de este tipo de encuentros. Así que por mi parte, agradeceros enormemente la paciencia, el tiempo, sobre todo, que hoy día más que nunca es más valioso que todo, y espero que por lo menos en este ratito os haya merecido la pena. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. Gracias a vosotras y a vosotros. Gracias. Saludos Muchas a todos. gracias, Mario.
Hasta luego. Adiós. Hasta otra. Adiós. Hasta luego.